En algún momento has escuchado que tu mayor don, tu mayor virtud, podría convertirse en una terrible maldición. Hoy puedo decirte que eso es real. Es justamente lo que está pasando con mi más grande pasión. Lo peor de todo es la sensación de pensarte ser increíblemente bueno para hacer tu trabajo, haber dedicado toda tu vida a su perfeccionamiento, sin que éste te permita ni siquiera ganar el suficiente dinero para poder alimentarte. Recuerdo que la primera vez que vi a un mimo fue con mi padre, mientras caminábamos por una de las calles que llevaba desde nuestra casa hasta el lugar donde él trabajaba. Detrás del ruido estridente de las carretas deterioradas y los cascos de los caballos que transportaban a las personas, pudimos ver a una multitud que ocultaba algo imposible de ver desde nuestra posición. Llamó sin remedio la atención de los dos. Mi padre tomó mi mano para cruzar la calle, y al acercarnos lo suficiente a esa pequeña multitud, pude verlo. Nunca me imaginé que el espectáculo que estaba a punto de presenciar marcaría mi vida de una manera tan determinante. Creo que a mi corta edad nunca había sentido una fascinación tan grande por ninguna otra cosa. Por alguna razón, el espectáculo del mimo atrapó completamente mis sentidos. Durante los primeros segundos en los que mi visión hizo contacto con su espectáculo, recuerdo haber sentido miedo, su esencia lúgubre. El maquillaje, que combinaba únicamente tonos blancos y negros, parecía tratar de proyectar todo lo contrario a lo que los artistas callejeros buscan transmitir. El maquillaje de su boca no esbozaba una sonrisa, la silueta estaba invertida, tenía la intención de parecer triste, aunque nunca lo sabré. Lo deteriorado del resto de su traje parecía también ser intencional. Me maravillaron sus movimientos, la precisión y el control que tenía sobre todo su cuerpo, para simular, interactuar con cosas que no estaban ahí. Me hizo pensar por algunos días posteriores que esa persona tenía la fórmula de la invisibilidad. Todos los sábados pedí a mi padre que me permitiera acompañarlo a su trabajo, con el único objetivo de poder ver a ese mimo en la avenida principal. Como muchos artistas callejeros, su estadía en nuestra ciudad no fue demasiado prolongada, pero después de conocer su oficio, ya nunca podría sacarlo de mi mente. Toda mi familia trató de hacerme cambiar de parecer, pues eran todos personas con trabajos tradicionales y dentro de la fantasía de una sociedad que simula ser demasiado honorable para desempeñar cierto tipo de trabajos. Fui menos que causa de vergüenza para mi familia cuando tomé la decisión de convertirme en un mimo. Desafortunadamente ellos nunca entendieron que en verdad no tenía ninguna otra opción. Nada llenaba mi mente, nada me causaba el interés que me ocasionaban los recuerdos que tenía sobre lo que vi aquel día en la calle. Temo decir que mi familia no estaba demasiado equivocada en todas sus predicciones. En los días que eran realmente buenos, apenas podía obtener algunos cuantos dólares. Esto me obligó a vivir en las zonas más conflictivas de mi ciudad, donde la renta era más económica. En múltiples ocasiones fui víctima de robos, peleas callejeras e innumerables burlas derivadas de mi oficio. A pesar de todo esto, nunca me había arrepentido de las decisiones que tomé. Yo no conocí en toda mi vida otro motivo de felicidad más que cuando ponía mi sombrero en el suelo e iniciaba mi espectáculo. La eufórica alegría que me producían las risas de las personas y el asombro que podía ver en sus ojos cuando cada uno de los músculos de mi cuerpo se unían en un acorde perfectamente coordinado para hacer pensar a los espectadores que manipulaba objetos inexistentes con gran precisión. Eso me mantenía con vida, me hacía vivir, hasta que llegó lo inevitable. La única ocasión que miré al cielo deseando haber elegido una profesión que fuera más lucrativa fue cuando los padres de mi novia, con quien había construido planes para unir nuestras vidas, la enviaron a una ciudad lejana para evitar cualquier posible contacto con mi miserable existencia. Desde ese día sentí la necesidad de modificar el maquillaje de mi personaje. Sin pensarlo, lo convertí a algo muy distinto de lo que era. En ocasiones me daba la impresión que las personas se veían más interesadas en lo que proyectaba mi vestuario que en el propio show. Con la sonrisa invertida,
discretas lágrimas y algunas marcas faciales dibujadas con color negro. Pienso que logré transmitir correctamente la miseria por la que estaba pasando mi alma. Durante los meses siguientes y sin poder detener el cúmulo de circunstancias que me hacía descender cada vez más a un nivel tan profundo en decadencia que ya empezaba a hacer estragos en mi mente, llegué a un punto en mi vida que solo puedo describir con una palabra: rendición. Una noche, mientras la luz de la luna iluminaba las lágrimas que siempre acompañaban mis noches, la desesperación absoluta y la degradación que estaban sufriendo todos los aspectos de mi cordura me hicieron tomar la segunda decisión más importante en mi vida. Para mí, ya no había más caminos, ya no había más opciones. Decidí cometer suicidio, mas dentro de la pretensión de no aceptar que mi vida había sido completamente irrelevante, trataría de honrar esta decisión como algo más importante que mi propia vida, al hacerlo durante una de mis presentaciones, y así convertirlo en mi mayor espectáculo. Me di cuenta de que esos pensamientos me llenaron de una profunda paz. Al parecer, había encontrado una respuesta, un acierto como ningún otro. Parecía ser la salida a todos mis problemas, y por primera vez en mucho tiempo pude sentir que una sonrisa sincera escapaba de mí. Había una sola forma de lograr dormir durante esa noche, como lo había hecho durante mucho tiempo. Mezclé algunos químicos, solventes, entre otros ingredientes que ni siquiera entendía muy bien su procedencia, pero el resultado era una sustancia muy popular sobre la población del lugar donde vivía. Esa era la única forma en que las personas podían hacer más llevaderos sus días, al permanecer completamente intoxicados. Después de algunos minutos de haber caído en un profundo sueño, un ruido extraño a los pies de mi cama me despertó, y junto a mí pude ver a esa criatura que, al pensarlo, fue posible ver algo de semejante naturaleza, únicamente con el grado emocional tan deteriorado que tenía. Sumando los potentes químicos que consumí, se presentó como el señor de los infiernos, y como tarjeta de presentación me entregó una profunda comprensión de todos mis problemas. Su entendimiento y empatía me hizo rápidamente confiar en él. Nunca en toda mi vida había entablado una conversación tan extensa. En poco tiempo, su extraña apariencia dejó de ser aterradora para mí, a pesar de proyectar una brutal melancolía y a la vez una terrible voluntad destructiva que, estaba seguro, no pertenecía a esta tierra. Juró tener la solución de mis problemas, y cito con exactitud sus palabras: después de todo, ya has decidido terminar con tu vida. ¿Qué más da darle una oportunidad? Sonreí con ironía mientras fijaba mis ojos en el suelo, buscando en mi interior ese pequeño fragmento de razón que ya había perdido. Convencido de que se trataba de un sueño extraño, le respondí: ¿qué más da? Debo admitir que estuve un poco decepcionado de la capacidad imaginativa que tenía, ya que mi pesadilla cayó en un gran cliché, pues justamente lo que me pidió esa criatura a cambio de eso que solucionaría todos mis problemas fue que le entregara mi alma. Estiró su inquietante mano hasta mí para cerrar el pacto. La estreché y un destellante rayo de luz cubrió toda la habitación. Al día siguiente tallé mis ojos, que siempre se veían afectados al consumir esas sustancias, y lavé mi cara para poder entrar en razón. Después, permanecí algunos minutos sentado en mi cama, repasando en mi mente el extraño sueño que había experimentado. De repente, recordé la parte final. Esa criatura tomó los viejos guantes de mi vestuario y los sustituyó por otros que sacó de su túnica, y me dijo: lo único que tienes que hacer es usar estos guantes. Esta es la respuesta a todo lo que estás buscando. Volteé mi mirada hasta el pequeño banco donde estaba mi traje de mimo, y había algo inusual. Los guantes parecían estar un poco menos deteriorados, y su color aparentemente era un poco más blanco. Debe de ser que estoy influido por esa pesadilla, pensé,
y simplemente decidí ignorar un detalle que no era lo suficientemente relevante como para tomarlo en serio. Decidí prepararme unas horas antes de lo normal, ya que en camino a la avenida principal, donde cotidianamente hacía mis presentaciones, iba a hacer una pequeña escala en la casa de la persona que me suministra de los componentes químicos que me ayudan a apagar los pensamientos. Pero esta vez buscaría la forma de tomar el arma que sabía que guardaba justo debajo del sillón principal de su sala. Lo distraje al pedirle un poco de agua y rápidamente oculté el arma en mi disfraz. Estaba decidido a terminar con mi vida durante esa última presentación. Un pensamiento atacó mi mente en ese momento. Deseaba poder ver el revuelo que iba a causar entre todas las personas ese suceso. Al fin, dejaría de ser un completo desconocido, una escoria de esta sociedad. Al fin las personas conocerán mi nombre y se darían cuenta de las consecuencias de su cruel indiferencia. Salí rápidamente de la casa de esa persona y puse el arma justo en mi cadera, sosteniéndola con mi ropa interior. Al llegar al sitio, en la avenida principal, donde cada día realizaba mi espectáculo, justo cuando el reloj daba la última campanada de las 4 de la tarde, bajé el sombrero donde recolectaba las propinas, ajusté mi traje, miré por última vez en una placa de metal de una carreta abandonada que el maquillaje estuviera correctamente colocado, y el espectáculo inició. En toda mi vida, durante todos los años que tenía haciendo esa misma rutina, nunca había interrumpido mi acto. Hasta ese día, moví mi cuerpo para simular que arrojaba una cuerda a la nada, y al tirar de ella, no fue necesario fingir que una tensión inexistente movía mi cuerpo. La cuerda estaba ahí, podía sentirla en mis manos a través de los guantes. Sin darme cuenta entré en shock por el inexplicable suceso que estaba viviendo. Poco a poco, una gran multitud de personas empezaron a reunirse. Al ver ese inusual espectáculo, jalaba de esa cuerda con desesperación y mi cuerpo se desplazaba de un lugar a otro. Estaba completamente desconcertado. Estoy seguro de que las personas notaron esa desesperación. Supongo que lo realista, que debieron haber visto mis movimientos desde su perspectiva, era cautivador. Pero lo que no podían saber es que no estaba fingiendo esas reacciones. En poco tiempo me vi agobiado por la enorme cantidad de personas que me rodeaban y empecé a gritar desesperadamente y con la voz quebrada: «¡Aléjense!». El espectáculo terminó, pero lo único que hacían era murmurar entre ellos y ver fijamente cada uno de mis movimientos. Decidí parar y tratar de tranquilizarme. Miré hacia el cielo y recordé las palabras de la criatura que vi en mis sueños: «Te daré la respuesta para todos tus problemas». Vi nuevamente los guantes que tenía puestos y de repente simulé arrojar una cuerda hacia arriba. Los aplausos, los murmullos y la enorme fascinación que la multitud generaba se detuvieron de golpe, cuando mis pies empezaron a despegarse del suelo, mientras escalaba con mis manos una cuerda que no estaba ahí, en un acto atroz que nunca debía haber personalizado. Cuando alcancé aproximadamente los 3 metros de altura, salí del trance en el que me encontraba y solté la cuerda. Caí al piso desconcertado y la multitud estalló en una lluvia de aplausos y felicitaciones. El sombrero de las propinas no era visible por la cantidad de monedas que las personas arrojaban a mis pies. No sabía qué hacer ni qué decir. Todos se acercaban y palmeaban mi espalda con miles de elogios. Algunos preguntaban cómo lo había hecho. Mi mente estaba perdida en la nada, tratando aún de encontrar una pista que me ayudara a entender qué estaba pasando, tratando de saber qué decir o qué hacer, hasta que me rendí ante las circunstancias. Empecé a caminar lentamente mirando los guantes e ignorando todas las palabras que las personas dirigían hacia mí. Una mujer mayor me sujetó por la espalda y gritó: «No olvides esto». Puso el sombrero repleto de monedas en mis manos. «Aún quedan muchas más en el suelo. Ponlo entre tu disfraz
me dijo, pero lo único que quería era salir de ese lugar. Así que salí corriendo dejando a la multitud atrás. Al llegar a mi casa, arrojé los guantes al suelo, lavé mi cara y forzaba mi mente para encontrar una explicación. Tenía el presentimiento de que los solventes habían dañado mi cerebro. Las lágrimas inundaron mis ojos y empecé a gritar sin razón hasta que me quedé dormido. Cada uno de los días posteriores fue más significativo que toda mi vida junta, aunque aún no podía llegar a entender las consecuencias reales que encontraría al usar esos guantes como instrumento de un ser que escapaba de mi comprensión. No puedo saber si al escuchar el resto de mi relato pensarás que fue correcto o incorrecto las cosas que hice. De lo que estoy seguro es que va a resultar para ti más fascinante y aterrador de lo que puedas imaginar. Y si decides escuchar el resto de mi historia, podrás descubrir, como yo lo hice, que los dioses pueden sangrar. Sería una completa hipocresía tratar de estimar la cantidad de dinero que empecé a acumular desde que esos guantes llegaron a mi vida. Conquisté los escenarios más anhelados que ni siquiera los artistas con mayor renombre pudieron tener. Todo tipo de monarcas y gobernantes solicitaban mis servicios. Comprobé las capacidades de las que te dota el dinero, la fama y el poder. El día en que me reencontré con mi amada y al fin pudimos unir nuestras vidas, pude entregarle el palacio que siempre le prometió, aquel mimo de maquillaje quebradizo, que ni siquiera contaba con el dinero suficiente para comprar unos zapatos decentes. Tuvimos 4 hermosos hijos, 3 mujeres y un varón. En momentos de reflexión, agradecía por todas las bendiciones que habían llegado a mi vida, pues a pesar de pensarlo a conciencia, no había nada más que pudiera desear. Los años pasaban y el descomunal éxito de mi acto tomaba más peso en el mundo. Atravesó fronteras y modelos de pensamiento. Muchos científicos pagaban fuertes cantidades de dinero para poder estudiar de cerca mi presentación, pues pensaban ser capaces de descifrar los secretos de la magia que las personas decían era inexplicable. Algunos de ellos llegaron a obsesionarse por la naturaleza insólita de lo que pasaba frente a sus ojos. Llegaron a ofrecerme 10 veces la cantidad de riqueza que poseía para que revelara cómo realizaba esos trucos. Nunca mentí, aunque ellos pensaban todo lo contrario, pero mi respuesta siempre fue: ni siquiera yo puedo entenderlo. Y esa era la verdad. Cada día se volvía más necesario contar con personas encargadas de mi seguridad, pues eran muchos los que querían buscar en los componentes de mi espectáculo una respuesta. Lo que mayormente cautivaba a las personas es que lo único que utilizaba era mi disfraz y maquillaje. Pero yo sabía que el oscuro secreto que maravilló al mundo entero se encontraba en esos guantes, que a pesar de las innumerables veces que los utilicé en mis presentaciones, no se deterioraban. Comúnmente, un par de guantes duraban alrededor de 2 meses, ya que cortaba las puntas de los 5 dedos para que pudieran sobresalir mis dedos pintados en color blanco. Eso provocaba que poco a poco la tela se deshilara. No fue el caso con este par. Nunca traté de comprobar su resistencia al someterlos a algún tipo de desgaste. Además de los espectáculos, los atesoré como mi posesión más valiosa y los resguardaba en una poderosa caja fuerte donde escondía todas las pertenencias que tenía de valor. A pesar de toda la felicidad que sentía, había algo que no podía sacar de mi mente. Por el poder y las características inexplicables que había en ese par de guantes, estaba convencido de que el sueño que tuve la noche en la que alguien se presentó como Satanás fue realidad. El recuerdo que de vez en cuando me atormentaba y que prefería tratar de mantener alejado de mi mente era que no entendía en realidad qué significado tenía haber entregado mi alma a ese ser a cambio de los guantes. ¿Era acaso que mi alma estaba condenada a quemarse en el infierno por toda la eternidad el día en que muriera? ¿O era acaso que el demonio podía reclamar mi alma
en el momento en el que le plazca. ¿El infierno es realmente como lo describen? Una criatura que da tantas bendiciones y placeres a la vida de una persona, ¿en verdad puede ser tan siniestra como se dice? Habían miles de preguntas que me atormentaban. En ese momento, no podría haber entendido lo que en verdad pasaría. No podría haber entendido que ese ser no se dirigió a mí al azar. Vio algo en la terrible obsesión que el dolor a través del paso de los años estaba germinando en mi mente. Obsesión con un traje, unos cuantos colores lúgubres y un espectáculo que quería mostrar al mundo para maravillarlos tanto como lo hizo conmigo cuando era un niño. Vio algo en mí que lo ayudó a entender que era digno de escuchar su ofrecimiento para, al aceptarlo, cumplir su oscuro objetivo. Vio en mí que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa, incluso a costa de mi propia vida, para entregar al mundo un espectáculo memorable que las personas nunca podrían olvidar, y se apoderó de todo lo que eso significaba, y me dio un instrumento para borrar todos los límites que podrían existir, para verme desde las sombras, mientras reía de mis logros al conocer la verdad. Después de mucho tiempo aprendí a identificarlo, siempre entre la multitud, al lado de los gobernantes, como miembro de la mesa de los reyes, en la mirada de mi esposa al verme actuar, en la sonrisa de mis hijos, cuando les entregaba regalos que había conseguido al trabajar con un maléfico instrumento. Él siempre estaba ahí, y cada vez su presencia se volvía más agobiante. Empecé a tener grandes dificultades para conciliar el sueño. Muy entrada la noche burlaba a los guardias de mi seguridad y salía de mi mansión, que construí con mentiras, y me adentraba a los bares de la ciudad. El whisky se volvió el único compañero en el que podía confiar. Poco a poco, dejaron de importarme mis posesiones, los lujos, los autos que había obtenido. Fueron comprados con mentiras, con una habilidad que no me pertenecía ni había desarrollado por mi cuenta. Empecé a vender absolutamente todo, regalaba el dinero para la caridad, buscando borrar un poco la mancha que sentía en mi esencia, pero cada vez que se me entregaba un reconocimiento por las causas a las que ayudaba, él estaba ahí. Podía sentir su mirada entre la multitud. Los aplausos se convirtieron en sus carcajadas, burlándose de mí por aceptar elogios que no me corresponden. Mi esposa me abandonó. Nadie podría culparla. Nadie podría vivir bajo un yugo de maltrato, malas palabras e indiferencia. Pero ¿podría alguien juzgarme? Si no fuera por esos guantes, ella no estaría a mi lado. Podía ver su mirada a través de los ojos de mi esposa. Me parecía repulsivo. Prefería estar completamente solo a tener que tolerar su juicio. Traté en muchas ocasiones de arrojar esos guantes al fuego, pero en cada ocasión fallaba. No era capaz. Una fuerza más grande que mi voluntad me lo impedía. La última vez que lo intenté, entre los movimientos adormecidos por causa del whisky en mi cuerpo, provoqué un incendio que consumió toda mi casa. 3 de las personas que trabajaban para mí murieron, y con eso descubrí que el peso del arrepentimiento que podía cargar en mi espalda tenía un límite. Estuve 4 años en prisión. Al final la justicia determinó que las circunstancias de lo ocurrido era responsabilidad más de las casualidades que de mis actos. Viví por 4 años el infierno que representa la prisión. Viví el abandono de toda mi familia, el dolor de la responsabilidad por haber tomado 3 vidas humanas. Viví todas las circunstancias que me hicieron perder absolutamente todo lo que había conseguido. Pero nada dolía tanto como su mirada. En cada lugar, a cada minuto, podía ver cómo se reía de mí por creer que las cosas que obtuve y las cosas que pasaban eran responsabilidad mía. Yo era solo una marioneta de un juego cósmico
un bufón con el que seres divinos se podían divertir. El mismo día que terminó mi condena y salí de prisión, fui rápidamente al árbol donde había enterrado los guantes. Aún permanecían en ese lugar. Inexplicablemente los quería tener conmigo. Estaba seguro de que no estaba actuando a voluntad propia. Había una fuerza que me unía a ellos. Con los últimos ahorros que aún tenía, pude rentar una vieja cabaña en el bosque. Quería llevar mi vergüenza a un sitio donde nadie podría presenciarla. Al repasar el tormento que había significado mi vida, encontré en mi mente un sitio que hace mucho tiempo no visitaba. La absoluta desesperación y la influencia del alcohol llevaban a mi conciencia a fragmentarse en partes extrañas, donde no existía nada más que yo mismo, en un lugar donde nada podía dañarme. Nadie se reía de mi existencia. En ese lugar nunca existió nada, más que un rincón donde por fin, por algunos minutos, podía descansar. Pero él no lo podía permitir. No era concebible para él interrumpir mi tormento. Sentí como alguien me sujetó del hombro para sacarme de mi trance y me dijo: «Nos volvemos a ver». Era la misma presencia que había visto el día en que esos guantes llegaron a mi vida. «Cuéntame», me dijo mientras tomaba asiento en una silla al costado de mi cama. «¿Cómo han resultado las cosas para ti desde que te obsequié tu mayor anhelo?» Lo miré a los ojos, donde encontré el origen de todas las cosas que escapan de la comprensión de los humanos, y simplemente pensé, como si en verdad hiciera falta que te lo dijera. «Tienes razón», dijo él, y me sorprendió que ni siquiera estaba tratando de disimular su colosal poder. «Si incluso puedes ver en mis pensamientos», le dije, «no entiendo la razón de que te muestres ante mí, si ya conoces todo lo que ha pasado y todo lo que va a pasar». Escapó de su boca un pequeño gruñido a manera de sonrisa que hizo estremecer toda la cabaña, o tal vez incluso todo el bosque, y me preguntó: «¿Sabes de qué se alimentan los dioses?». Se levantó de la silla y me dio la espalda, pues sabía que yo lo había comprendido. Esos seres no son muy diferentes a nosotros. También se ven atraídos por un espectáculo que supere sus expectativas. Y al entregarme los guantes, toda mi vida se convirtió en un espectáculo para ellos, donde disfrutaban de las consecuencias que pueden ocurrir en el mundo entero, solo por alterar un poco la realidad de una sola persona. Somos simplemente una granja de hormigas para ellos, que disfrutan al ver cómo nos devoramos los unos a los otros para alcanzar cosas fugaces y banales que no tienen ninguna relevancia en el plano más amplio de la existencia. De repente desapareció, dejando tras de él un destello de luz que me hizo perder la conciencia hasta salir el sol. Fue terrible para mi cordura haber entendido las intenciones que tenían desde un inicio. En verdad, al entregarme los guantes se convirtió en el dueño de mi alma y de toda mi vida, para servir como instrumento en su maléfico circo, donde todas las personas somos sus bufones aberrantes. Después de eso pasé algunos meses noqueando mi mente con alcohol, pidiendo monedas en las calles, ocultando mi rostro para que nadie pudiera reconocerme. El peor pecado para mí era pensar, era entender el sentido de todas las cosas, así que la sobriedad se convirtió en mi peor enemigo. Constantemente era víctima de la caridad, donde se decía trataban de ayudarme, pero yo conocía la verdad. Todos ellos eran también un instrumento para dar forma al espectáculo de los dioses. Nadie podría ayudarme, a mí o a ellos. Solo somos sus bufones. Cuando me atreví a hablar sobre las cosas que me habían sido reveladas, las instituciones de salud me internaron en sus clínicas para pacientes con problemas psiquiátricos, y durante casi toda mi estadía tuvieron que mantenerme sedado, pues incansablemente gritaba a todos,
Solo somos bufones de los dioses. Solo somos bufones de los dioses. Día y noche repetía la misma frase. Después de 2 años de que mi mente estuviera perdida entre las drogas que me suministraban, simplemente decidí cerrar la boca y guardar el conocimiento solo para mí. Poco a poco los médicos fueron cambiando los diagnósticos sobre mi condición. Ya no era necesario noquearme con fármacos durante días enteros. Tuve mucho tiempo para pensar al solo ver el techo de mi habitación. No me importaba comer o tener contacto con otros seres humanos, pero me di cuenta de que entre más fingiera normalidad, menos se metían conmigo. Así que tomaba mis alimentos sin siquiera dejar la cama y respondía a las preguntas que me hacían. Nunca me hubiera podido imaginar que en esos años de confinamiento iba a encontrar la respuesta que había estado buscando durante toda mi vida. Esa respuesta siempre estuvo dentro de mí. Cuando por fin se me permitió abandonar esa clínica, me entregaron en unas bolsas plásticas todas las pertenencias con las que llegué a ese lugar. Y ahí pude verlos. Después de tantos años, esos guantes aún estaban conmigo. Los sujeté y lancé una promesa al cielo. Iba a usar esa herramienta que me dieron para por fin vengarme de los seres que me han provocado tanto sufrimiento, solo por su placer. Sería el último acto de mi vida, la última cosa que haría, pero estaba seguro de que si lo lograba, esos seres por fin conocerían lo que es el verdadero horror. Me tomó alrededor de 1 año y medio planificar todos los aspectos necesarios para la realización de mi último gran espectáculo. Tuve la enorme fortuna de que los poderosos banqueros de mi ciudad aún conservaban la fe, que durante los tiempos de grandes riquezas tuvieron a mi palabra, y obtuve una enorme cantidad de dinero en préstamos. Vendí las pocas posesiones que aún tenía, cobré las deudas, cobré favores y empeñé mi nombre artístico junto con las regalías de mi performance, todo esto con el objetivo de obtener los recursos necesarios para que no quedara un solo rincón en todo el país sin enterarse de que el mimo que maravilló a los emperadores y reyes, el mimo que puso en el mapa a este pueblo, trascendiendo las fronteras con su excepcional espectáculo, daría un último show. Evidentemente no tenía ningún interés en obtener ganancias de esta presentación. Sabía que no iba a pagar todos los préstamos que adquirí, ya que el día del espectáculo sería el último día para mí. Inundé la ciudad con propaganda, ofrecí la entrada de manera gratuita, estaba en todos los diarios, en las voces de todos los comunicadores, con un solo objetivo en mente: que la mayor cantidad de personas asistieran a presenciar algo muy distinto de lo que esperaban. No sería un simple show, el cual prometía en su publicidad cambiaría la vida de todas las personas que lo presenciaran, sino que estaban asistiendo a una procesión, a la absolución de una triste alma que por fin encontraría libertad, o tal vez presenciarían el peor pecado que un hombre haya cometido al rebelarse contra la voluntad de los dioses. Todas las personas presenciarían mi venganza. Se montó un enorme escenario en la plaza de toros más grande de la ciudad. Con gran alegría pude ver que todos los asientos fueron ocupados. Comprobé que aún recordaban la fascinación que regalé al mundo, a pesar de haber pasado tantos años. Justo antes de iniciar, aguardaba en mi camerino, mirando fijamente los guantes, y en una fulminante introspectiva, me gustó conocer la nueva esencia que se había encarnado en mi mente. Ya no era una persona con miedo, ya no había más dolor. Creo que cuando una determinación tan aguda como la que a mí me inundaba en esos momentos mueve a los seres humanos, todas las cosas son ignoradas en un segundo plano. No podía recordar otro momento en el que estuviera en un estado tan absoluto de paz. Abrí el pequeño recipiente donde siempre guardé el maquillaje de mimo, y a pesar de haberlo hecho en innumerables ocasiones, esta vez había algo peculiar. Era la segunda vez en la que me invadía un sentimiento de nostalgia al pensar que estaba llenando mi rostro con ese polvo blanco por última vez.
El tiempo se consumió más rápido de lo que me era posible percibir, y sin esperarlo, tocaron 3 veces a la puerta de mi camerino, anunciando que la segunda llamada había sido emitida. Ese era el momento en el que el nerviosismo me hacía víctima de su influencia, pero no esa vez. En cambio, una idea surgió en mi mente. Ya que sabía perfectamente que él estaba mirando en mis pensamientos, podía sentir cómo se burlaba de todos mis planes. Él fue consciente, quizá antes de lo que fui yo, de las intenciones que tenía de destruirlo. ¿Cómo podría entonces anticiparme a algo que me supera en razón y en mi propia existencia? Minutos después, pude escuchar cómo llamaron nuevamente a la puerta del camerino. Era la esperada tercera llamada. Me puse de pie y caminé hacia la entrada de la plaza. Pude notar cómo todas las personas dejaron de moverse, cómo el poderoso estruendo de los gritos del público se silenciaron, e incluso pude notar cómo algunos objetos que debieron encontrarse con el suelo estaban suspendidos en el aire. Después de un parpadeo, ahí estaba él, frente a mí. Lo primero que pronunció fue la razón de todo el entendimiento que me hizo tomar la decisión de lo que pasaría en ese lugar. ¿De qué se alimentan los dioses?, preguntó, y pude sentir que cada molécula de mi cuerpo vibró por la resonante voz que emitía. Yo no respondí, solo lo miré. Sabía que no era necesario. Sabía que él podía escuchar el conjunto de todo lo que pudiera haber generado mi mente, desde el día en que nací hasta ese instante. Al notar mi silencio, continuó diciendo: nadie mejor que tú conoce las limitantes de los seres humanos cuando los comparas con nosotros. ¿Qué es lo que te motiva a seguir? Eso que me motiva, respondí. Tú lo conoces, porque es la razón por la que estás aquí. Sabes que no voy a fallar. Tu debilidad es justo tu infinito poder. Ni siquiera tu propia voluntad puede estar por encima de ustedes mismos. Tal vez, con todo el dolor que infringieron en mi mente, hicieron que me diera cuenta de esto. Su propia influencia lo superó. Tal vez puedes conocer cada aspecto de la vida de todas las personas en el mundo en un instante, pero no conoces los límites de tu propio poder. Ahora entiendo que hay cosas que no puedes controlar, cosas que escapan de tu misma naturaleza, y por lo tanto, están en un plano distinto, fuera de donde ustedes tienen potestad. Levanté mis manos hacia él para mostrar los guantes que él mismo había unido a mi vida. Solo un objeto maldito como este, generado por las más oscuras ambiciones que un ser divino pudiera tener, podría hacerte sangrar. Con solo levantar uno de mis dedos, respondió, podría borrar tu existencia sin que la más ínfima partícula de tu cuerpo permaneciera en esta realidad, y en todo el universo no habría existido nunca nada relacionado a tu vida. Creo que ni siquiera viviendo 1000 vidas podría llegar a conocer los límites que tienen estos guantes, le dije. Son de verdad la materialización de la voluntad divina en el mundo de los hombres, y como lo mencioné antes, tu propio poder te supera. Sabía que tratarías de detenerme en este preciso momento, porque he sufrido en mi propia carne lo que la curiosidad los motiva a hacer. Entiendo también la razón por la que tu amenaza es dirigida a mi existencia, a pesar de que sabes que es muy poca la importancia que pongo en mi vida. Con el paso del tiempo, aprendí a identificar los lugares en los que te escondías, y tuve que mirar de cerca la enorme saciedad que sentías al ver los resultados de mis actos. Pude notarte en el miedo de mis hijos, en los ojos de mi esposa. Cuando los asesiné, pude presenciar cómo te alimentabas del sufrimiento y de mi agonía, cómo bebías de mis lágrimas y cubrías tus alas con su sangre. Ellos eran lo único que en esta tierra en verdad me importaba. Por esto no podía dejar que representaran un obstáculo para mi objetivo. Ahora que tu amenaza no puede ir dirigida a sus vidas, es absurdo que lo dirijas hacia la mía.
Dime algo. ¿Por qué no simplemente borras mi existencia, como lo has dicho? Tu propio poder te supera y tu apetito es voraz. Necesitas saber hasta dónde soy capaz de llegar. ¿Por qué no lo descubrimos juntos, viejo amigo? Empecé a avanzar hacia él y su figura simplemente se desvaneció frente a mí. El tiempo retomó su marcha natural y pude escuchar de nuevo las palabras que el público me regalaba. Subí al escenario y me posicioné justo en el centro. Extendí los brazos hacia los lados hasta que alcanzaron su máxima envergadura. Miré al cielo y todas las personas presenciaron cómo mi cuerpo se empezó a elevar en el aire. Los aplausos estallaron con la fuerza de 1.000.000 de bombas y mi cuerpo se detuvo al alcanzar los 10 metros de altura. Segundos después, un silencio abrumador lo cubrió todo. Permanecí inmóvil en mi posición mientras las expectativas del público crecían sin medida. De repente, dibujé con las manos frente a mí una lanza afilada y sin pensarlo o titubear, la lancé contra una de las personas en el público. Todos pudieron ver cómo la sangre brotó del pecho de aquella mujer y entre gritos, poco a poco fue perdiendo el conocimiento. Las personas que estaban más alejadas a ella aplaudieron y aclamaron. Lo que pensaban era parte de un elaborado espectáculo, mientras que las personas que se encontraban más cercanas sabían que ningún performance se podía ver tan real. Segundos después, apunté sobre la cabeza de un grupo de alrededor de 50 personas, tratando de explicar con mis manos y gestos que había una enorme roca suspendida sobre ellos y que yo tenía en mi mano izquierda la cuerda que la sujetaba. Con mi mano derecha simulé sostener unas tijeras y corté la cuerda. Un estallido de sangre y vísceras alcanzó una altura tal que hasta mi maquillaje dejó de ser por completo blanco. Ahora mi rostro estaba manchado con la sangre de todos esos inocentes. A partir de ese momento, el frenesí no podía ser detenido. Con los movimientos más precisos que había protagonizado en cualquiera de mis espectáculos, invocaba el fuego más incandescente del infierno que calcinaba a las personas de algunas de las hileras principales del recinto, sin siquiera ser capaces de ver las llamas. Guillotinas invisibles hacían rodar cabezas. Afiladas cuchillas atravesaban a los que mi puntería me permitía alcanzar. Un mar de sangre cubrió la arena y los gritos desesperados de las personas hacían estremecer a toda la ciudad. Los que intentaron escapar descubrieron que muros invisibles estaban bloqueando las puertas y fueron obligados a aceptar su destino. Después de unos pocos minutos, los gritos se encontraban extintos. Solo unas pocas personas estaban con vida, aterradas, tratando de protegerse entre los asientos y los cadáveres. Sabía que era momento de afrontar la realidad. Tenía que abrir los ojos y descubrir toda la destrucción que causé. Fue decepcionante que el cúmulo de entrañas, sangre y cuerpos mutilados me hubiera causado tan vagas emociones. Traté de explicarle a mi propia razón que a esas alturas la insensibilidad de los actos no era una decisión, sino una reacción inevitable. Miré al cielo de nuevo y grité lo más fuerte que me fue posible: «¿Te complace? Fue para ti algo entretenido de ver». Cuando el eco de mis palabras se desvaneció, de repente pude notar que él estaba debajo de mí, de pie, sobre la sangre, con su común mirada inexpresiva. Comencé a descender hasta que mis pies encontraron el suelo, justo frente a él, y pude ver a través de sus ojos. Parecía serle imposible enfocar su atención. Miraba sin parar a su alrededor. Podía ver cómo disfrutaba de las consecuencias que obtuvo al modificar las reglas de una manera tan sutil. Me acerqué hasta estar a unos pocos centímetros de su manto negro y parecía que ni siquiera podía notar mi presencia. Por fin,
Había llegado el momento. Uno de los primeros actos que aprendí fue también el primer truco que presencié con mi padre, de aquel mimo que veíamos cada sábado en la avenida principal al dirigirnos a su trabajo. Me asombraba la enorme elasticidad de su cuerpo cuando simulaba meterse por completo en una pequeña caja, la cual, poco a poco, se iba reduciendo en tamaño, hasta que todas sus extremidades se unían en una sola masa que por más que lo intentábamos, no podíamos definir su forma. Por último, su cabeza se unía con el resto de su cuerpo y conseguía esa forma cuadrada perfecta. Para terminar el acto, uno de sus brazos emergía desde el centro de su amorfa y a la vez definida forma. Tomaba una pequeña puerta invisible en la parte superior y cerraba la caja para terminar su acto. Debo confesar que esperaba escuchar gritar de dolor a esa criatura cuando lo logré encerrar conmigo en la caja invisible. Muy por lo contrario, creo que lo escuché reír, mientras mis huesos se quebraban y las entrañas escapaban de mi cuerpo al compactar el tamaño de la caja. Y como si se tratara de una comedia ruin, en esos momentos cuando nuestros cuerpos se habían fusionado en un cúmulo de sustancias imposibles de identificar, me sentí también en espíritu muy cercano a él, pues con ese acto yo había conseguido mi objetivo, destruir al ente que ocasionó tanto mal a mi vida, y él había alcanzado la expresión máxima de su voluntad, al destruirse a sí mismo solo por alterar una de las piezas en el tablero cósmico de posibilidades. Hasta en el último segundo pude escuchar cómo las pocas personas que quedaban con vida proyectaban desgarradores gritos al presenciar mi acto. Debió ser terriblemente grotesco ver cómo nuestros cuerpos se desgarraban, nuestros huesos crujían y cada órgano explotaba dentro de la caja. Nunca podré saber qué repercusiones tuvo para nuestro pueblo los días posteriores a mi espectáculo. Me gustaría pensar que fue un suceso que le dio la vuelta a todo el planeta, y aunque aún sigo en el mundo de los hombres, ya no tengo una forma humana. Temo decir que mi visión de las cosas estaba errada, pues he sido obligado a tomar el lugar de la criatura que logré destruir. Hoy comprendo que ellos también son esclavos de criaturas con un mayor poder y mandato. Su lugar tenía que ser cubierto para seguir sirviéndoles por toda la eternidad. Ahora vago por el mundo, seleccionando a cierto tipo de personas que pueden modificar drásticamente la realidad si solo se modifica alguna de las leyes naturales del universo, y todo para, llegado el momento, poder hacer la misma pregunta que a mí me ha condenado a esta penitencia eterna: ¿de qué se alimentan los dioses?